Bien, entonces lo primero que vimos fue la noción de potencial. Potencial, recuerden ustedes que es el potencial de una medida. Y la integral con respecto a la variable independiente del potencial es la energía. Bien, ahora bien, eso es relativo a una medida, relativo a una medida. Ahora, del conjunto de medidas de probabilidad que están definidas sobre el compacto, ¿bien? Insisto, potencial de una medida, energía de una medida. Ahora, considerando todas las medidas de probabilidad definidas sobre el compacto, llamamos entonces la constante de Robin o eh, la energía de equilibrio del compacto al ínfimo de las energías con medidas en esa clase de medidas de probabilidad sobre el compacto. Si hay una medida, si existe una medida con respecto cuya energía es justo la energía de equilibrio, entonces esa se llama medida de equilibrio. La existencia de medidas de equilibrio, la unicidad de medidas de equilibrio en determinados problemas va a ser muy importante para el trabajo con polinomios ortogonales. Vimos entonces la noción de capacidad logarítmica de un compacto, porque es una forma, necesitamos la noción de capacidad para poder asegurar la existencia de medidas de equilibrio con unicidad, existencia con unicidad. Como se explicaba en esta transparencia un poco de manera coloquial, se advertía de la existencia de un pequeño conjunto de, de puntos excepcionales en los cuales había dificultad para garantizar la existencia de la medida de equilibrio. Y esa noción es la noción de capacidad logarítmica, que es la exponencial de menos la energía de equilibrio o menos la constante de Robin. Bien, sobre la capacidad, pues entonces estudiamos varias propiedades, de alguna manera, como la capacidad es una función de conjunto, como la medida, pues utilizamos todo el tiempo la analogía, siempre teniendo en cuenta que si tengo un conjunto de capacidad cero, entonces un conjunto de medida cero, pero que lo contrario no es cierto, o sea que yo puedo tener conjuntos de Juan, apaga el micrófono porque es que... bien. Bueno, entonces la noción de capacidad, que como decía hace un momento, la hemos, digamos, manejado como analogía a la noción de medida sin eh, decir, porque no es, la noción de capacidad es una función de conjunto, pero no es una medida. Bien. El hecho de que puede haber conjuntos en medida cero, recuerden ustedes que aquí en la próxima transparencia vienen las capacidades de distintos conjuntos, pues el primero que tienen arriba, que lo vamos a utilizar en la clase de hoy, es el segmento de recta y la capacidad de un segmento es un cuarto de su longitud. Bien, ese lo vamos a utilizar. Y está claro que un segmento medido con la medida del eje en C, que es el área, pues está claro que es de área cero. O sea que hay ejemplos triviales, o el triángulo equilátero, el cuadrado, bien. O sea, ahí tiene un conjunto de ejemplos que nos dicen que pueden haber conjuntos de medida cero y que sin embargo su capacidad no sea cero. Este era un ejemplo mucho más, con una expresión mucho más compleja.
aunque tampoco es un compacto muy extraño, porque son dos intervalos que pueden tocarse o simplemente ser disjuntos, pero ya la idea era cómo se complicaba esta expresión. De ahí entonces pasamos a lo que es el teorema fundamental, que es el teorema de existencia de unicidad de medida de equilibrio para medidas sobre compactos que son de capacidad positiva. ¿Bien? Es decir, que de ese compacto no se considera compactos que tienen capacidad cero, que es justo el instrumento por el cual se introduce esta noción, la noción de capacidad, para excluir esos, digamos, puntos problemáticos. Bien, entonces vamos a la parte en que nos quedamos, la noción de diámetro transfinito y la constante de Chebyshev. Bien, la idea del diámetro transfinito es la siguiente. Imaginen que ustedes tienen un compacto con un número infinito de puntos. Bien, y sobre ese compacto, pues voy a escoger n puntos. Bien, con ello construyo el discriminante que aparece aquí arriba de n, el discriminante que aparece aquí arriba de n, que es el producto de la distancia de ellos 2 a 2. Bien, producto de si solo hay 2 puntos, es la distancia entre ellos dos. Bien, si entonces hay 3 puntos, será la distancia entre los dos, el primero y el segundo y el tercero y el primero, el producto de eso. Ese es lo que es el discriminante de sub n. Bien, D sub n evaluado para no introducir en Z1 hasta Zn. Por D sub n sin estar evaluado en Z1, Zn, lo que ahora lo hace como, lo convierte en una propiedad del compacto, lo que tenemos es el máximo sobre cualquier elección de esos n puntos del discriminante de sub n en Z1, Z2, Zn. Para cualquiera punto Z1, Z2, Zn. Bien, es decir, es el máximo. Obviamente, si es un compacto, está claro que eso que está ahí existe. ¿Bien? Si es un compacto, pues los puntos es cerrado y acotado. O sea, que estos Zi menos Zj no se pueden separar hasta el infinito. O sea, es obvio, porque están, o sea, no los puedo escoger todo lo alejado que yo quiera porque son puntos que están dentro de un compacto. Bien, eso entonces es D sub n. Noten ustedes que si piensan en de la segunda clase donde vimos el modelo, del segundo tema, donde vimos el modelo electrostático desarrollado por Stiglitz, bien, estaba claro que, digamos, estos puntos, si yo tengo n puntos Z1, Z2, si ese máximo, recuerden que la energía era integral del logaritmo de 1 sobre la distancia de estas diferencias que aparecen dentro de la productoria que tienen marcado en amarillo, ¿verdad? Si recuerdan. También Ramón en la primera parte habló y desarrolló ese modelo, hizo comentarios en el seminario, del viernes. Es obvio que mientras mayor sea esta cantidad, recuerden ustedes que en este caso el potencial, o sea, las cargas actúan repeliéndose como el logaritmo de 1 sobre la distancia que la separa. ¿Bien? Así que entonces, mientras más separado pueda estar todo eso, pues esa productoria, el logaritmo del producto sería la suma de los logaritmos. Tengo los recíprocos de esa distancia, pues está claro que ese máximo
corresponde a la energía mínima de aquello que vimos en esa introducción y que el viernes Ramón hizo la reproducción. Aquí yo lo comento con P y Q. Recuerden que los extremos del intervalo teníamos unas cargas que no eran unitarias con una cierta intensidad P y Q para que no se nos escaparan los ceros, que luego en el caso no acotado, pues hay que utilizar, en el caso no acotado, hay que utilizar una condición adicional. Por eso se utiliza entonces un método para el problema de extremos con ciertas condiciones, que son los multiplicadores de Lagrange. Bien, había que agregar una cierta condición. Entonces, se llama diámetro transfinito de un compacto al límite cuando n tiende a infinito de la raíz n por n menos 1 del cuadrado de d sub n. Es decir, esta expresión que aparece aquí. Esto es lo que se llama diámetro transfinito de un compacto. Bien. Lo primero que uno cuando ve esa relación, uno dice, bueno, existe este límite, porque si no existe ese límite, pues simplemente no tiene por qué tener sentido esta noción. Noten que todos los D sub n, o sea, todas estas cantidades que están aquí son mayores o iguales que 0. O sea, todas estas cantidades, es decir, que están acotados inferiormente. Bien, si nosotros, como aparece aquí en esta proposición, probamos que estos que estamos aquí, estos números que los vamos a denotar para abreviar como D sub n minúscula, pues estos conforman una sucesión. Si es una sucesión decreciente, pues monótona decreciente acotada inferiormente tiene que ser convergente, es decir, existe ese límite. Conocemos eso muy bien del análisis clásico. Bien, vamos entonces a la demostración. Vamos a suponer que se tienen z'1, 2, así hasta n-1, n más un punto sobre el compacto, bien, donde el máximo se alcanza. Es decir, que de su n más 1, es igual al discriminante que vimos arriba, evaluado en ZY1, ZY2, hasta ZYN-1. Bien. Ahora, en cada uno de estos D sub n, vamos de su n más 1 evaluado, vamos primero, por ejemplo, a extraer ZY1. Si extraemos ZY1, entonces me va a quedar, fíjense ustedes, el extraer, insisto, los factores, todos los factores que están aquí que contienen a ZY1, es decir, la distancia de ZY1 a cualquiera de los restantes. Eso lo voy a sacar aparte. Esto, entonces, será el de n, evaluado en n puntos, no en n más 1 porque le he quitado 1, ¿verdad? Si este es el evaluado en ZY2 hasta ZYN-1, está claro que esto es menor que D sub n, porque D sub n es el máximo de esas n diferencias por este término que está aquí, este factor que se repite. Bien, este procedimiento lo voy a repetir. Es decir, ahora voy a sacar todos los factores que contienen a ZY2, a ZY3, a ZY4, a ZYK, que sería este, el genérico, pues entonces será el discriminante de los n puntos de esa lista que resultan de esa lista extrayendo ZYK, y obviamente pues entonces aquí están todos los factores que incluyen a ZYK, y esto es menor que D sub n por el producto de los factores que contienen a ZYK. Ahora,
todas estas n más 1 expresiones las voy a multiplicar. Si las multiplico a la izquierda, me va a quedar d sub n más 1 elevado a la d sub n más 1. ¿Bien? Este d sub n se repite n más una vez, así que tengo d sub n a la n más 1. Y cuando multiplique estos términos que están aquí, cuando multiplique todos los factores estos de el que tiene el excluido, entonces lo que me va a quedar es dn más 1 al cuadrado, es decir, dn más 1 por dn más 1. Creo que ahí deben detenerse un poco cuando estudien la demostración para verlo claramente, pero solo es un procedimiento algebraico. Bien, de esa manera, entonces, aquí podemos pasar el dn más 1 al cuadrado, o sea, dividimos por dn más 1 al cuadrado a ambos lados y lo que me queda es que dn más 1 a la n menos 1 es menor o igual que dn a la n más 1. Ahora, entonces, voy a tomar potencia en ambos lados. Voy a tomar potencia. Recuerden que todos los d sub n son mayores o igual que 0. 1 sobre n menos 1 por n más 1. Entonces, al final, lo que me va a quedar, recuerden que dn estaba definido aquí arriba, lo que me va a quedar es dn más 1 menor o igual que d sub n. Bien, lo cual quiere decir que esta es una sucesión decreciente. Bien, en rojo he destacado que notar, porque a veces esta noción de diámetro transfinito, pues un poco, a veces se piensa que, bueno, transfinito, pues debe ser infinito. Obviamente, el diámetro transfinito es siempre finito. Diámetro transfinito de un compacto es siempre finito y no negativo. Bien, finito y no negativo. Y obviamente puede alcanzar el valor cero, porque el compacto puede ser, puede estar muy centrado. Bien, bueno, entonces ahora vamos a esta noción, fíjense que ya esta noción, estos ZI, me pueden parecer un poco como ceros de polinomios, ¿verdad? Ya estoy trabajando con n puntos, hay uno para cada n, o sea que de alguna manera esto ya tiene el olfato de estar relacionado con polinomios. Si yo tengo un compacto K, pues entonces vamos a considerar el polinomio mónico, recuerden mónico de primer coeficiente igual a 1, mónico de primer coeficiente igual a 1, que es de norma uniforme mínima. En el caso de menos 1, 1, lo vimos, lo demostramos aquí en clase, sabemos que es el polinomio de Chebyshev de primer tipo, ¿verdad? En ese caso, ya lo conocíamos. Pero esto es respecto a un compacto cualquiera. Esto es respecto a un compacto cualquiera. La existencia de este polinomio, la existencia de este, no me refiero a la existencia de P sub K, sino a la existencia del ínfimo. Es decir, que Rn, bien, Rn es el ínfimo de la norma de los polinomios, de la norma uniforme tomada sobre los polinomios, todos los polinomios mónicos de grado n sobre el compacto. El supremo se está tomando sobre el compacto. Disculpen la confusión anterior, es que como llegan mensajes déjame desactivar el WhatsApp. Bien, entonces tengo un compacto
Esto es un polinomio mónico, P sub n es un polinomio mónico, la norma uniforme del polinomio y Rn es el ínfimo de las normas de P sub n con P sub n mónico, es ínfimo de la norma uniforme. Del teorema de Tonelli, que ya conocemos de análisis complejo, recuerdo, por eso les decía que es muy importante recuerdo el teorema de Tonelli, que ya lo vimos en el curso de análisis complejo, bien, en el tema 8, pues el teorema de Tonelli me asegura que existe tal polinomio, bien, que existe tal la existencia de tal polinomio. Bien. O sea, el teorema de Tonelli, que vimos en la sección 8.5, se lo acabo de recordar, me garantiza que existe un polinomio mónico cuya norma uniforme es el ínfimo de las normas de polinomios mónicos de ese grado, bien, tomada la norma uniforme sobre el compacto. Por extensión a lo que sucede en menos 1, 1, se le llama polinomio de Chebyshev. No debemos confundirnos con el polinomio de Chebyshev, digamos, clásico, ¿no? El polinomio de Chebyshev de primer tipo clásico es un ejemplo particular de polinomio de Chebyshev. Entendemos entonces como polinomio de Chebyshev de un compacto aquel polinomio mónico de grado n que es de norma uniforme mínima, la norma del supremo, sobre el compacto. ¿Bien? Perfecto. Entonces, se llama constante de Chebyshev al límite de la raíz enésima, de la norma de los polinomios de Chebyshev cuando n tiende a infinito. Es decir, si antes esto que estaba aquí, ese ínfimo, lo habíamos llamado Rn, bien, que Rn no es más que el polinomio de Chebyshev, bien, es la norma, perdón, uniforme del polinomio de Chebyshev, pues entonces llamaremos Rho sub k a la constante, el constante de Chebyshev sobre el compacto. Así que entonces tengo, por un lado, diámetro transfinito de un compacto y por otro lado tengo la constante de Chebyshev de ese compacto. Lo primero que uno puede preguntarse, bueno, si tengo un compacto cualquiera, ¿ese límite siempre existe? Yo aquí puedo poner límite, pero este límite existe. Cuando me refiero existe y es finito este límite, vamos a demostrarlo. Y vamos a demostrarlo y el incluir estas demostraciones en el curso y la importancia que le hemos dado, lo que quiero es que vean cuánto ingenio, cuánta, digamos, genialidad hay utilizando siempre elementos simples del análisis matemático en muchas de estas demostraciones y del análisis complejo. Bien, o sea que a veces pensamos en metateoría para probar nuestros resultados cuando en realidad lo que necesitamos es pues, ponernos a trabajar y centrarnos con los conocimientos que tenemos para resolver esos problemas, lo cual no quiere decir que de manera simultánea pues nosotros vayamos ampliando nuestros conocimientos. Bien, bueno, vamos a demostrar, insisto, nuestro objetivo es probar que la constante de Chebyshev existe, es decir, que existe el límite de la raíz enésima de la norma uniforme del polinomio de Chebyshev de grado n y la norma uniforme en el compacto K. Sea T sub n y T sub m,
los polinomios de Chebyshev sobre el compacto de grado respectivo n y n. Bien, está claro que si tengo el polinomio de Chebyshev de grado n más m, pues su norma uniforme, porque es el de norma mínima, ¿verdad? Este que tengo marcado en amarillo es de norma mínima. Y este que tengo aquí, el producto del polinomio de Chebyshev de grado n y el de t sub n, no tiene por qué ser el polinomio extremal de grado n más m. Bien, está claro que este es mónico, porque ahí estoy multiplicando dos polinomios mónicos. O sea, este que tengo marcado ahora es un polinomio mónico de grado n más m. Bien, bueno. Y entonces la norma del producto de T sub n por T sub m, la norma uniforme, me refiero siempre, en este caso es menor o igual que la norma de cada uno de ellos. Por tanto, el logaritmo de la norma uniforme de T sub n más 1 es menor o igual al logaritmo del producto de estas dos normas, y el logaritmo del producto es la suma de los logaritmos. Así que obtengo esta relación que me aparece, acá. ¿Bien? Este que marca. Bien. De la definición de ínfimo, o sea, la definición de ínfimo, porque es la norma de Chebyshev, es el ínfimo de la norma de polinomios mónicos tomada, no, la norma uniforme tomada sobre compacto, está claro que si yo agrego épsilon mayor que 0, si yo agrego épsilon mayor que 0, como este que está aquí, es el ínfimo, pues si yo aquí agrego un épsilon mayor que 0, está claro que la norma, el logaritmo de la norma de T sub m sobre m es menor o igual que el ínfimo del logaritmo de la norma de T sub n sobre n más un cierto épsilon. ¿Bien? Bueno, un entero n lo podemos, o sea, n, aquí suponiendo que n, sin pérdida de generalidad, sea mayor que m, uno de los dos tiene que ser mayor, pues entonces por n se puede dividir por m, digamos que la división es q y el resto es r. Así que, obviamente, y donde r, que es el resto de la división, es un número que está entre 0 y n. Utilizando entonces la propiedad 9 esta de subaditividad, yo tendría que el logaritmo de la norma de T sub n es lo mismo que el logaritmo. Aquí lo único que he hecho es cambiar n por su descomposición. Utilizando la propiedad anterior esta que me permitía mayorarlo por la suma de dos logaritmos, uno el de la norma de T sub qm y el otro el de la norma de T sub r. Pero repitiendo de manera esto que está aquí, esto que tengo aquí, la norma de T sub qm, bien, recuerden que q es un entero, es T sub m más m más m más m más m más m qs. Así que repitiendo ese procedimiento, esto es menor o igual que q por el logaritmo de la norma uniforme de T sub m más el logaritmo de T sub. Si divido entonces entre n, recuerden ustedes que dividir entre n aquí es multiplicar por 1 sobre n el logaritmo. Estamos hablando del logaritmo de la raíz enésima de la norma. O sea, esto que tengo aquí, porque uno, recuerde que la constante de Chebyshev es el límite de la raíz enésima. El límite de la raíz enésima. Pero el límite de la raíz enésima es lo mismo que el límite de la media del logaritmo de esa cantidad. Porque el logaritmo de 1 sobre n por el logaritmo de una cantidad es el logaritmo de la raíz enésima de esa cantidad. Bien, entonces ahora aquí simplemente vamos a utilizar la desigualdad anterior que teníamos y n lo vamos a descomponer y lo que hacemos es a acomodar convenientemente
la suma de esos dos logaritmos para que en este caso que tengo acá, pues por ejemplo, me quede el logaritmo de la raíz enésima de Q sub n. Esto, entonces, utilizando esa relación y aquella que teníamos anteriormente, la que habíamos agregado el epsilon, que si yo tomo el límite superior de esta cantidad que tengo en amarillo, pues ese límite superior será menor o igual que el ínfimo del logaritmo de la raíz enésima de los t sub n más epsilon. Pero como epsilon es arbitrario, yo puedo tomar límite cuando epsilon tiende a cero, donde se tiene que el logaritmo de la raíz enésima de la norma de t sub n converge al ínfimo del logaritmo de t sub n k de la raíz enésima de t sub n de la norma uniforme de t sub n sobre n, como se quería demostrar. Disculpe que como son palabras muy, una especie de trabalengua a veces cuando uno intenta explicar, porque todo el tiempo estás refiriendo a la norma, al compacto, al polinomio en uno, en otro índice. Disculpen la confusión a veces. Bien, insisto, con esto entonces hemos probado que la constante de Chebyshev, que sería el límite de la raíz enésima de la norma uniforme de los polinomios de Chebyshev, existe. ¿Sí? Existe. Obviamente, este límite es una cantidad mayor o igual que cero, porque estamos hablando de la raíz enésima de una determinada norma. Y quiero que aprecien en la demostración que muchas veces, por eso se utilizan como símil el límite de la raíz enésima, asintótica de la raíz enésima, o a veces ustedes me han escuchado referirme a la asintótica de la raíz enésima como asintótica logarítmica. Bien, como asintótica logarítmica. Bien. Teorema de Fekete-Sego, que es, digamos, la clave de por qué hemos introducido todas estas nociones. Si yo tengo un compacto que tiene un número infinito de puntos, entonces, y es súper asombroso, entonces, el diámetro transfinito, la constante de Chebyshev y la capacidad logarítmica coinciden. Es decir, que estas tres cosas coinciden. Ahora, vamos aquí, solamente voy a hacer la primera parte de la demostración, esta que tienen esta transparencia. En la segunda parte de la demostración, la dejo para que ustedes la revisen en detalle. Es, digamos, como otra demostración que vamos a ver también más adelante, hay una parte de la demostración que es más simple y otra que requiere de muchos detalles que, aún explicándola, yo creo que son cosas que hay que estudiar detenidamente uno para entender lo que sucede paso a paso. Bien, perfecto. Entonces, el esquema de la demostración es muy simple. Que la capacidad es mayor que la constante de Robin. Que la constante de Robin es mayor o igual. Que la constante de Robin es mayor o igual que la constante de Chebyshev. Que la constante de Chebyshev es mayor o igual que la capacidad. Es decir, entonces ahí hacemos ese círculo vicioso. Por eso aquí tengo que la capacidad es menor que la constante. A ver, la anotación que empleé, perdón, esta es la de Chebyshev, es la que está en el centro, perdón, la de Chebyshev. Pues que la capacidad es menor o igual que la constante de Chebyshev, en segundo lugar que la constante de Chebyshev es menor o igual que la constante de Robin, y en tercer lugar que la constante de Robin es menor o igual
que la capacidad. Si cada una es menor o igual que la otra, pues entonces porque todas son iguales. Esa es la idea básica de la demostración. Bien, pero insisto, capacidad del compacto, pues entonces es lo mismo que la constante de Chebyshev y que el diámetro transfinito. Claro, aquí hay algo que para aplicarlo a los polinomios ortogonales, sabemos que los polinomios ortogonales son extremales, todos son extremales con respecto a las normas de ortogonalidad. Fue una de las primeras propiedades que vimos en el tema 1. No quiero decir esos casos especiales que además de ser ortogonales, de ser extremales con respecto a la norma, además de ser extremales con respecto a la norma, también a la norma generada por el producto con respecto al cual son ortogonales, pues además de eso eran extremales. En el caso de los Chebyshev de primer tipo con respecto a la norma uniforme en menos 1, 1 y los Chebyshev de segundo tipo con respecto a la norma 1. O sea, tenían esa propiedad adicional. Bien, aquí nosotros entonces tenemos unos polinomios, los T sub n, los polinomios de Chebyshev, que son los extremales con respecto a la norma uniforme en el compacto. Nuestro objetivo más adelante será vincular estos polinomios, relacionar estos polinomios con los polinomios que son extremales con respecto a la norma de la cual son generada por el producto escalar con respecto al cual los polinomios son ortogonales. Bien. Bien, vamos entonces a demostrar una de las tres desigualdades en lo que se basa la demostración. Recuerden que les comentaba que la idea básica de la demostración es la siguiente. La capacidad es menor o igual que la constante de Chebyshev. El diámetro transfinito es mayor o igual que la constante de Chebyshev. Y la capacidad es mayor o igual que el diámetro transfinito. Entonces tienen que ser los tres iguales. De ellos solo vamos a probar uno. Bien, decía que vamos a probar que la capacidad es menor o igual que la constante de Chebyshev. Y que esta parte de la demostración la hacemos sobre todo porque la idea es utilizar una cierta sucesión de medidas discretas y sus potenciales y ver cómo esto está relacionado con los polinomios de Chebyshev, los polinomios que se anulan en los puntos Z1, Z2, Zn, pero que esto mismo lo podríamos hacer si fuera otra familia de polinomios. Entiendan más adelante lo que consideraremos que es para lo que nos interesa aplicar esta técnica, que es para polinomios ortogonales. Bien, vamos a suponer que T sub n es el enésimo polinomio de Chebyshev con respecto al compacto, es decir, el mónico de grado n cuya norma uniforme es mínima con respecto a la de cualquier otro mónico. Bien, y Z1, Z2, Zn son sus ceros. Con ellos vamos a construir la medida contadora de cero normalizada. La idea de contadora es porque la medida de un conjunto, o sea, por cada cero que esté dentro del conjunto, sumamos una unidad. Bien, así que si hay 5 ceros, la medida del conjunto será 5. Si hay 2 ceros, la medida del conjunto será 2. Esta es la suma de las medidas atómicas que tienen su masa concentrada o medidas de Dirac que tienen su masa concentrada en cada uno de los ZJ que aparecen aquí en esta expresión que he marcado en amarillo. Y lo de normalizada es para que sea una medida de probabilidad, porque entonces la medida de un conjunto del compacto que los contiene a todos los ceros, pues como estamos dividiendo entre n, la medida sería n entre n, 1. La medida de todo el conjunto es 1, para que sea medida de probabilidad. Tomamos entonces el potencial de esa medida. El potencial de esa medida sabemos muy bien que será la integral con respecto a del logaritmo de 1 sobre z menos z griega de mu.
Pero aquí la medida mu es nu sub n, que es una medida discreta. Entonces, en lugar de integrar, lo que tenemos son sumas. Y si vemos la suma de los logaritmos, el logaritmo del producto, y lo que me quedaría sería el logaritmo de 1 sobre el valor absoluto del polinomio de Chebyshev. Aplicando las propiedades del logaritmo, esto es lo mismo que menos el logaritmo del valor absoluto del polinomio de Chebyshev, y el n es por el que está dividido. Consideremos entonces K sub n el conjunto de los zetas complejos. Aquí recuerden que hay un error en la transparencia, tal es que el valor absoluto de el polinomio enésimo de Chebyshev en esos puntos es menor o igual que, que la norma uniforme. Es de norma uniforme mínima, ¿bien? Pero la norma uniforme, recuerden ustedes que es el supremo de valor absoluto de T sub n en Z con Z que pertenece a K. ¿Bien? Entonces, claramente cada cero del polinomio estaría contenido, porque T sub n en ese Z sub J sería igual a 0. ¿Bien? Y por otro lado, menos 1 sobre n por el logaritmo de la norma de T sub n. La norma en la expresión anterior que está aquí consiste en tomar el supremo con Z que pertenece acá. ¿Bien? Claro, tomar el supremo con Z que pertenece acá sería lo mismo aquí que tomar el ínfimo de los potenciales que vimos anteriormente, con respecto a la medida discreta. Y esto es menor o igual que la medida de equilibrio de los K sub n. Entonces, ahora tomamos logaritmo, aplicamos las propiedades del logaritmo y tomamos exponencial en ambos lados. Claro, la exponencial de menos la energía de equilibrio es lo que hemos llamado la capacidad. Por eso es que me queda que la raíz enésima de la norma uniforme del polinomio de Chebyshev es mayor o igual que la capacidad del compacto. Pero, como el conjunto K está contenido dentro de los K sub n, y conocemos muy bien que la capacidad tiene la propiedad de monotonía, es decir, si A está contenido en B, la capacidad de A es menor o igual que la capacidad de B, entonces tenemos que la capacidad del compacto sería menor o igual que la raíz enésima de la norma uniforme del polinomio de Chebyshev. Tomando límite, cuando n tiende a infinito, lo de la izquierda no depende de n, lo de la derecha el límite de la derecha es justo la constante de Chebyshev, que sabemos muy bien que existe. Con eso queda demostrado esa cosa. Luego, las otras dos relaciones que las dejo, las otras dos desigualdades, perdón, que las dejo para que ustedes las revisen. Bien, pasamos entonces a la quinta sección de la parte que hemos dedicado, este capítulo que hemos dedicado a la teoría de potencial logarítmico. Bien, vamos a suponer que tengo entonces un compacto, bien, una medida de probabilidad definida sobre el compacto. Esto entonces me permite definir una norma asociada a esa medida, bien, que es la raíz enésima de la integral sobre K del valor, el cuadrado del valor absoluto de la función integrado con respecto a la medida. Esto es lo que llamaremos la norma asociada a la medida y bueno, y la norma uniforme. Bien, es decir, que esta que tengo arriba es la norma generada por el producto escalar que define esa medida. Entonces, los P sub n con P mayúscula van a ser los polinomios ortogonales mónicos y los P sub n con P minúscula van a ser los ortonormales. Recuerden que del mónico, el ortonormal se obtiene tomando el polinomio mónico y dividiendo por su norma, porque el ortonormal es de norma 1.
Entonces, si tengo el mónico y lo divido entre su norma, está claro que el coeficiente principal del polinomio ortonormal, que es de mucha importancia en el trabajo de las series de Fourier con polinomios ortogonales, es 1 sobre la norma del polinomio mónico. Bien, es decir, ese es el coeficiente principal, lo que aquí hemos denotado como kappa sub n. Y t sub n es el enésimo polinomio de Chebyshev sobre el compacto. Bien. Del teorema de Pitágoras, para espacio normado, es fácil ver que la norma de P sub n, bien, recuerden que esta es la norma con respecto a la medida. Si P sub n es mónico, su norma es mínima. Eso lo vimos en el tema 1. Así que entonces, si en lugar de T sub n yo pongo cualquier otro polinomio, en particular el Chebyshev, recuerde que el Chebyshev es de norma mínima, pero norma uniforme, no norma con respecto a la medida. Así que si coloco aquí cualquier otro polinomio, en especial coloco el de Chebyshev, su norma será mayor o igual, porque pudiera ser que el Chebyshev sea el extremal con respecto a la norma, como sucede en menos 1, 1, ¿verdad? Los Chebyshev de primer tipo, pues en este caso tendríamos igualdad si estuviéramos en menos 1, 1, ¿verdad? Son los extremales con respecto a la norma de Chebyshev y además son los extremales en norma uniforme en menos 1, 1, en ese caso. Por eso es que aquí esto es menor o igual. Y esta es la norma de ese conjunto. Ahora, aquí está claro que el valor absoluto del polinomio de Chebyshev evaluado en Z, recuerde que estoy integrando en el compacto, en K, aquí Z pertenece a K, así que este valor absoluto que tengo aquí es menor o igual que la norma del Chebyshev, que es el supremo de valor absoluto de T sub n en Z con Z que pertenece al compacto. Bien, así que entonces el valor absoluto de T sub n es menor o igual que la norma uniforme de T sub n. Me quedaría, pero la norma es un número. Ya ahora la norma es constante con respecto a la variable de integración. Por tanto, me quedaría la raíz cuadrada de la norma cuadrada, ¿verdad? Que la saco fuera de la integral y por eso me queda entonces que esto que está aquí es menor o igual que la norma del polinomio T sub n por la medida de K. Pero las medidas son de probabilidad, es decir, la integral sobre K de con respecto a mu es igual a 1, porque la medida es de probabilidad. Así que entonces lo que tengo es esto que está aquí, que es lo que hemos llamado R. Bien, es lo que hemos llamado R. Del teorema de Fekete-Sego, del que solo hemos demostrado una parte, ahora mismo hemos visto que el límite, entonces, cuando n tiende a infinito, el límite superior, perdón, el límite superior de la norma de los P sub n, aquí está escrito en términos del coeficiente principal de los ortonormales, pero no hay aquí ninguna operación, solo se utiliza a la hora de escribir uno y el otro que el coeficiente principal del ortonormal es 1 sobre la norma del mónico. Así que el límite superior de la norma del polinomio, de la raíz enésima de la norma del polinomio mónico es menor o igual, y ahora estoy utilizando esta relación, que el límite cuando n tiende a infinito de la norma de estos polinomios. Esto es la constante de Chebyshev y la constante de Chebyshev es igual a la capacidad por el teorema de Fekete-Sego. Bien, por el teorema de Fekete-Sego. Así que entonces, de plano, para calcular lo que a mí me interesa, que es la raíz enésima del valor absoluto de los P sub n, pues en principio veámoslo desde el punto de vista de la norma, bien, de la raíz enésima de la norma, pues está claro que tenemos una cota superior. Tenemos una cota superior para la norma del polinomio mónico con respecto a la medida que él es ortogonal. Bien, que por la relación inversa que hay entre él y el coeficiente principal del ortonormal, pues si es una cota
superior para la norma uniforme de peso N es una cota inferior para capa N. Bien. Pero la cota está dada en términos del soporte. Bien, la cota, fíjense que esto K es el soporte de la medida. La cota está dada en términos del soporte. Y esto, recuerden que el soporte es cerrado. Bien, el soporte es cerrado. El soporte es el menor cerrado que contiene toda la masa de la medida. Bien, que contiene toda la masa de la medida. Entonces, vamos a necesitar de una noción más refinada que la del soporte. Bien, o sea, vamos a necesitar una noción más refinada que la del soporte y esa noción es la de portador de una medida. El portador de una medida. Si yo tengo, porque, claro, yo digo, bueno, esta medida está soportada en -1,1, pero en -1,1, pues obviamente habrán conjuntos de medida cero. Entonces, claro, si yo quito esos conjuntos de medida cero, de -1,1, pues entonces pierdo porque voy a tener un conjunto que es menor, pero el soporte es el menor cerrado. Lo que voy a perder es la idea de que sea cerrado el conjunto. Bien, lo que voy a perder es la idea de que sea cerrado. Así que si yo tengo un compacto y una medida de probabilidad, llamaremos portador de la medida a un conjunto de Borel tal que la medida del compacto, bien, quitándole ese conjunto sea igual a cero. Es decir, que lo que le falta a E para llegar a ser K, lo que le falta a E para llegar a ser K es de medida cero. Lo que le falta a E para llegar a ser K es de medida cero. Bien, el conjunto entonces de todos los portadores, pues obviamente hay infinitos portadores de una medida. Bien, digamos, medida de Lebesgue en -1,1, pues quito un punto, y lo que estoy es quitando, o sea, quito un punto, la medida de un punto es cero, pues ahí tengo ese conjunto -1,1, quitándole el cero, es un portador de la medida. Bien, entonces está claro que el soporte es un portador. El soporte es un portador. Y además el menor portador cerrado. Bien, el menor portador cerrado, porque esa es la definición de soporte. Pero, como ya comentaba, es fácil construir otros portadores. Solo tendría que coger a ese cerrado y quitarle un conjunto que de acuerdo a la medida sea de medida cero. Bien. Bueno, entonces vamos a definir una noción de capacidad más fina que la capacidad del compacto. ¿Ven? Que la capacidad del compacto. Recuerden ustedes, la medida está soportada sobre el compacto. El compacto es el menor cerrado, el menor portador cerrado. ¿Ven? El menor portador cerrado. Pero eso no quiere decir que todos los subconjuntos que estén metidos dentro de ese compacto no sean, no sean de medida cero. Es decir, que yo puedo tomar lo que pierdo, la cerrabilidad, porque justo el soporte es el menor cerrado. Bien. Entonces, llamaremos capacidad mínima de portadores de una medida. Para simplificar, entonces, le llamaremos capacidad de la medida. Tengo capacidad del compacto y capacidad de la medida. Pues la capacidad de la medida va a ser igual al ínfimo de la capacidad de portadores. Sí, para todo el que esté en el conjunto de portadores, pues el ínfimo de la capacidad de portadores. Entonces, la capacidad mínima de portadores de una medida es una función que hemos definido sobre medida. Es
una propiedad asociada a la medida, no tanto como la capacidad del compacto en el cual ella estaba soportada, porque esa es una propiedad del compacto. Está claro que la capacidad mínima de portadores es menor o igual que la capacidad del soporte de la medida. ¿Por qué? Porque el soporte es uno de esos compactos, uno de esos portadores. Pues bien. Vamos a ver un ejemplo. Consideremos, por ejemplo, aquí que tengo una sucesión de puntos x1, x2, que es densa en menos 1, 1. Por ejemplo, los racionales de menos 1. Bien, los racionales de menos 1. Y voy a considerar como la medida la serie desde k igual 1 hasta infinito de las medidas de Dirac asociadas a cada uno de estos puntos, es decir, que vale delta 1, pues si el conjunto contiene x1, vale 1 y si no lo contiene, vale 0, entre k por k más 1. Bien, entonces, la medida de menos 1, 1, que es el soporte de la medida, pues entonces va a ser igual, si es menos 1, 1, como todos esos puntos están metidos ahí dentro. Está claro que aquí lo que tengo es que esta es la serie desde k igual 1 hasta infinito de 1, porque sería la medida de todo el, digo, porque todos los delta k, como estoy trabajando sobre ese, todos los x, k están dentro, así que sería igual que los deltas, todos serían igual a 1. Recuerden que es una función de conjunto, o sea, delta k la estoy evaluando en menos 1. Bien. Entonces, claro, como serie es el límite de la sucesión de sumas parciales, conocemos muy bien cuál es esa suma, como que es, la podemos componer como una telescópica, y eso lo que sería 1 menos el límite de 1 sobre n más 1. Quiere decir que la medida de todo el espacio es igual a 1. ¿Bien? Así que el soporte de la medida es menos 1, 1. Pero sin embargo, la capacidad del soporte, como es el intervalo menos 1, 1, recuerden el ejemplo que vimos al inicio de la clase, que viene de la primera clase de este tema, que la capacidad de un segmento es un cuarto de su longitud. El segmento que va desde menos 1 hasta 1 tiene longitud 2. Pues un cuarto de su capacidad es un medio. Quiere decir que la capacidad del soporte de mu es un medio. Mientras que si yo escojo como S a el conjunto que tengo aquí, S, pues es un portador de la medida, ¿verdad? Todos los valores de la medida están contenidos ahí en esos puntos que he escogido. Digamos, por ejemplo, los racionales en menos 1, 1. Claro, entonces tengo que mu contiene una cantidad numerable de puntos y en consecuencia la capacidad de ese es igual a 0. Entonces, en este caso, la capacidad de la medida es 0 y sin embargo, la capacidad de su soporte, es igual a un medio. O sea que hay diferencia entre capacidad del soporte de la medida, el menor cerrado que lo contiene, que en este caso es menos 1, 1, y la capacidad de portadores, que obviamente como la capacidad siempre es mayor o igual que 0, pues el hecho de que la capacidad de este conjunto sea 0 quiere decir que la capacidad de esta medida es 0. Bien, ahora sin demostración que les dejo con referencia, vamos a ver, porque si no el tema sería hiperextenso, dos teoremas relacionados con Ullmann, Joseph Ullmann, y que pueden, ahí tienen la referencia en la literatura que aparece en la clase, o sea, al final
de las transparencias. Si yo tengo un compacto y una medida de probabilidad, existe un portador tal, o sea, existe un portador de la medida B tal que su capacidad es la capacidad de la medida. Entonces, este B se llama portador minimal. Digamos, en el ejemplo anterior, ese era el portador minimal. Y lo interesante es que los portadores minimales, porque no tiene que ser uno solo, los portadores minimales de una medida tienen la misma medida de equilibrio. La misma medida de equilibrio. ¿Sí? No me refiero a la medida de equilibrio del soporte, sino la medida de equilibrio del contador. Segundo teorema de Urban. Si tengo que kappa n es el coeficiente principal del ortonormal, entiendan la norma del mónico, bien, del ortonormal P sub n de grado n, con respecto a una cierta medida, se cumple que, y esto es interesante, que el límite inferior, que obviamente es menor que el límite superior, de menor o igual que el límite superior, serían iguales si existe el límite, de la raíz enésima de la norma de P sub n, por debajo está acotada por la capacidad de la medida y por arriba está acotada por la capacidad del compacto. Claro, a nosotros nos va a interesar porque nuestro objetivo es calcular el límite de la raíz enésima del valor absoluto. Los polinomios, fíjense que cuando hablamos raíz enésima hay que tomar valor absoluto para que tenga sentido siempre cuando estás trabajando con raíces de exponente plano. Bien. Entonces, claro, si nuestra medida y su soporte fueran tales que la capacidad de la medida es igual a la capacidad del soporte de la medida, pues eso sería genial, porque lo que estaríamos diciendo en el segundo teorema de Urban es que el límite de la raíz enésima, el límite inferior es igual al límite superior, por tanto, existe el límite de la raíz enésima de la norma de los P sub n. Bien. Llegamos entonces a la última sección del tema, que es donde relacionamos capacidad y polinomios ortogonales, y que es el leitmotiv de este tema y de esta técnica de trabajo para polinomios ortogonales. Bien, vamos a decir que una sucesión de polinomios que son ortonormales con respecto a una medida tienen comportamiento asintótico regular si el límite del logaritmo de la raíz enésima del valor absoluto de P sub n, fíjense que esto es logaritmo utilizando las propiedades de los logaritmos, logaritmo de la raíz enésima del módulo de P sub n. Bien. Si esto es igual a menos el potencial menos el potencial de la medida de equilibrio sobre el compacto menos el logaritmo de la capacidad del compacto uniformemente sobre sus conjuntos compactos. Fíjense que esto ya nosotros lo hemos visto. Esto ya nosotros lo hemos visto cuando para polinomios de Chebyshev vimos el límite de la raíz enésima. Los polinomios de Chebyshev tienen un comportamiento asintótico regular. Claro, esta es la fórmula general, encontrar para un soporte particular, para medidas soportadas en menos 1, 1, para medidas soportadas en 0 infinito, para medidas soportadas sobre toda la recta real, para medidas soportadas sobre la circunferencia unidad. ¿Bien? Así que en cada caso, por eso nos interesa calcular el potencial asociado. Uno, ¿quién es la medida de equilibrio del compacto? Calcular el potencial de esa medida y la capacidad del compacto. Y de ahí aquello que vieron que yo mencionaba del trabajo
con Abel y con Guillermo. O sea, claro, uno de los objetivos de ese trabajo es calcular el límite uniforme de la raíz enésima del valor absoluto de los polinomios. Pero para eso necesitas conocer cuál es la capacidad del compacto, que en este caso eran dos intervalos disjuntos. Bien, vamos a ver este teorema y que quiero que observen una cosa muy interesante. Aquí estamos hablando en comportamiento asintótico regular del valor absoluto de los polinomios. Y como aparece en rojo, aquí, como aparece en rojo, señalado, sorprendentemente, el comportamiento asintótico de la raíz enésima del valor absoluto de los polinomios se puede inferir del comportamiento asintótico de la raíz enésima de su norma, de la norma de los mónicos, perdón, debe decir, del coeficiente principal. El coeficiente principal es, digamos, el que manda. Y eso lo vamos a ver ahora que leemos despacio el teorema, y lo vamos a ver en esta parte de la demostración, la primera implicación, que es la que vamos a explicar, y la segunda se la dejo para que ustedes la revisen. Además está relacionado con muchos de los teoremas que hemos visto ya en la asignatura de análisis complejo y que vieron en teoría de medida. La segunda parte requiere de, digamos, el conocimiento de otras áreas y de otras materias que ya ustedes han estudiado. Si yo tengo el compacto K con capacidad mayor que 0 y una medida de probabilidad sobre ese compacto, la sucesión de polinomios ortonormales con respecto a mu, fíjense que si los ortonormales conoces el comportamiento, lo conoces de los mónicos de todos los demás, ¿verdad? Claro, de los mónicos, si conoces el ortonormal, te hace falta de la raíz enésima. De la raíz, te hace falta el comportamiento asintótico de la norma, que es lo que estábamos viendo hasta ahora. Bien, entonces la asociación de polinomios ortogonales P sub n con respecto a mu tiene comportamiento asintótico exterior regular, es decir, existe este límite uniforme sobre sus conjuntos compactos en el complemento de la envoltura convexa de K, que es el soporte de la medida. Bien, sí y solo sí las coeficientes del polinomio ortonormal, es decir, el recíproco de la norma de los mónicos, ¿ve? Cuando n tiende a infinito, el límite de menos 1 sobre su raíz enésima es igual a la capacidad del compacto. Vamos a ver esta parte de la demostración para ver la importancia que tiene ese coeficiente líder de los ortonormales o norma de los mónicos. Vamos a suponer que P sub n tiene un comportamiento asintótico regular. Es decir, que esa expresión que aparece arriba en morado, pues existe. Bien. Por definición, entonces, esto que es lo que aparecía arriba y que ahora voy a escribir en su forma usual, ¿verdad? Este es el potencial de la medida. El potencial de la medida es esta integral, solo que es logaritmo de 1 sobre z menos z griega, pero como está multiplicado por menos 1, entonces esta expresión me queda en el numerador. Bien, y aquí tengo exactamente lo mismo. Ahora bien, cuando n tiende a infinito, los polinomios tienden, cuando la variable z tiende a infinito, un polinomio de grado n tiende a comportarse como su coeficiente principal, ¿verdad? Conocemos muy bien en el caso real de esa regla del curso, cuando tengo límite, cuando x tiende a infinito, cociente del polinomio, si es de igual grado, el cociente de los coeficientes principales, si es el mayor grado está arriba de infinito, y si el polinomio de mayor grado está en el denominador, pues el límite es 0, ¿verdad? Pues eso básicamente
es lo que estoy haciendo aquí. Entonces voy a tomar el límite cuando z tiende a infinito de peso n en z y voy a dividir entre su coeficiente principal, que ese límite es 1. Eso me quiere decir que peso n se comporta para z suficientemente grande como kappa n por zn. Y lo mismo nos va a suceder con z menoszy, que va a ser igual a 1. Y, por otro lado, la medida del compacto, sabemos que la medida de equilibrio del compacto es igual a 1 suficientemente cerca de, o sea, es que es una medida de probabilidad, perdón, es una medida de probabilidad. La medida de equilibrio del compacto, pues si todas son medidas de probabilidad, tiene que ser igual a. Esto quiere decir que utilizando estas dos relaciones de aquí, entonces vamos a ver suficientemente cerca del infinito cómo se comportaría esta expresión. Suficientemente cerca del infinito, entonces, claro, yo aquí peso n en z lo puedo sustituir por kappa n por z a la n, ¿verdad? O sea, ahí lo puedo sustituir. De manera que me quedaría entonces el logaritmo de kappa n sobre n más el logaritmo de z a la n sobre n, pero el logaritmo de z a la n, el logaritmo de valor absoluto de z a la n es n por el logaritmo de valor absoluto de z dividido entre n, lo que me queda es logaritmo de z, que me aparece aquí. Del otro lado, para z suficientemente grande, pues está claro que z menos zy se va a comportar como z. Así que aquí lo que me va a quedar, en lugar de esta expresión que tengo aquí, para z suficientemente grande, el logaritmo de z. Y z no es la variable de integración, así que lo puedo sacar fuera de la integral. Bien, este logaritmo lo puedo sacar fuera de la integral. Aquí me quedaría entonces la integral de k de la medida de equilibrio, pero la integral en la medida de equilibrio es una medida de probabilidad. Entonces, si es una medida de probabilidad, eso es igual a 1. Y aquí me sigue quedando lo mismo, menos el logaritmo de la capacidad. Luego, entonces, de aquí, yo tengo que el logaritmo de la raíz enésima de valor absoluto de kappa n, observen que estos logaritmos de aquí desaparecen, ¿verdad? El logaritmo de eso es igual a menos el logaritmo de, o sea, es igual al logaritmo de 1 sobre la capacidad de k. Tomando exponencial, entonces lo que me queda es que el límite cuando n tiende a infinito del coeficiente principal, que insisto es el recíproco de la norma del polinomio mónico, elevado a la menos 1 sobre n cuando n tiende a infinito es igual a la capacidad. Bueno, segunda parte de la demostración la dejo para que ustedes la revisan. Aquí se utiliza el teorema de Euler. Y para terminar el resultado, pues prácticamente todos los teoremas que hemos visto anteriormente añadidos de análisis complejo y de análisis funcional. El teorema de Van Aerts-Lulú, el teorema de la envoltura inferior, el teorema de Frossman y el principio del máximo para funciones armónicas. Bien, hay una parte de la demostración que es bastante clara, la que acabamos de ver, y la otra tendrían que dedicarle tiempo para, digamos, analizar la validez del resultado. Entonces ahora, para no perdernos, lo que hemos demostrado es que si tengo, o parcialmente demostrado, porque la otra parte la dejo para ustedes, si tengo compacto con capacidad positiva y medida de probabilidad, los ortonormales tienen comportamiento asintótico exterior, que es mi problema, es mi objetivo, bien.
sí y solo si el límite cuando n tiende a infinito de la norma, de los raíz enésima de la norma de los polinomios mónicos, lo que es lo mismo, 1 sobre el coeficiente principal del ortonormal es igual a la capacidad del compacto. Bien, ahora, combinando ese teorema con el segundo teorema de Ullmann, se tiene que si yo tengo un compacto con capacidad mayor que cero y de nuevo medidas de probabilidad, la sucesión de polinomios ortogonales mónicos mónicos no, perdón, ortonormales tienen un comportamiento asintótico regular si y solo si, como habíamos advertido anteriormente, la capacidad de la medida, es decir, la capacidad mínima de portadores, es igual a la capacidad del soporte de la medida. ¿Se recuerda aquella desigualdad que veíamos hace un momento? O sea, viendo estos dos resultados, entonces, claro, si estas dos cosas son iguales, allí teníamos límite inferior y límite superior son iguales y por tanto existiría ese límite. Y por último, claro, todo eso que hemos visto para que los polinomios ortonormales, poder calcular su asintótica de raíz enésima, que como sinónimo hemos dicho que si tienen si puedo encontrar ese límite de la raíz enésima, pues a eso le llamo comportamiento asintótico regular exterior. Bien, o sea, lo que estaba buscando, que ya habíamos visto en el polinomio de Chebyshev, era o sea, el polinomio de aquella lista del polinomio de Chebyshev tenemos asintótica fuerte, asintótica de cociente, pues era la tercera asintótica, la asintótica de raíz enésima. Pero ahora, para una clase de polinomios ortogonales que es mucho más general. Bien, porque aquello eran polinomios de Chebyshev menos 1, 1. Estos ahora son polinomios que están soportados sobre, o sea, con medidas que están soportadas sobre un compacto y que son medidas en una clase general. Fíjense que aquí no estamos especificando en este caso cuál es el soporte de la medida. Si en un caso lo necesitáramos, como en el mencionado artículo del que hablaba la capacidad y la forma que tiene la capacidad de dos intervalos, por ejemplo, en el caso en que esos dos intervalos sean disjuntos, claro, es que ahí necesito calcular la asintótica y por eso necesito calcular la capacidad, porque fíjense que este resultado general lo que me expresa es que el comportamiento asintótico regular viene en términos del potencial de la medida de equilibrio y la capacidad del compacto. Bien, así que son cosas que por algo hemos visto algunos ejemplos anteriormente de cuál es la capacidad de distintos compactos. Pero sería interesante tener una condición suficiente, ¿bien? Una condición suficiente. Y esa condición de suficiente es el teorema de Erdős-Thurán que aparecen aquí, ahí a la izquierda. A la derecha es Alfred Renyi, un probabilista húngaro muy conocido por haber dicho la frase sobre Erdős de que Erdős era una máquina de convertir café y tabaco en teoremas. Bien, vamos entonces a ver el resultado. El resultado me dice, ya esto sí es algo que es posible comprobar. Yo tengo un compacto de capacidad mayor que cero, ¿bien? Y tengo la medida de equilibrio de ese compacto. Tengo la medida de equilibrio de ese compacto. Si la derivada de Radon, recuerden que esto significa que la derivada de Radon sea mayor que cero, lo cual quiere decir que esta medida es absolutamente continua con respecto a la medida de equilibrio, es decir, que podemos encontrar una función de peso tal que d mu sea igual a f por el de K. Bien, entonces,
si la medida de equilibrio sobre K, bien, si tengo la medida de equilibrio sobre K y la medida de ortogonalidad es absolutamente, la derivada de radón de la medida de ortogonalidad con respecto a la medida de equilibrio del compacto es mayor que cero, medida de equilibrio casi donde quiera, entonces la sucesión de polinomios ortonormales con respecto a la medida tiene un comportamiento asintótico regular, es decir, se cumple aquella fórmula para el límite de la raíz enésima. Y para terminar el tema vamos a ver la demostración, ¿bien? Del resultado. Lo que vamos a hacer es probar que la condición de Erdős implica la condición de Ullmann. Voy atrás para revisar el criterio de Ullmann. En realidad, lo que vamos a comprobar es lo que ya habíamos visto anterior, que la capacidad mínima del portador es igual a la capacidad del soporte de la medida, es decir, del menor cerrado. Bien, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a suponer que B es un portador de la medida, bien, y vamos entonces a definir una sucesión creciente de compactos. Recuerden que B es un portador que si es el menor portador cerrado sería el soporte, pero no tiene por qué serlo. Así que entonces para el tema de su capacidad necesito, recuerden que lo que estamos de un conjunto cualquiera, la capacidad, como vimos, es la capacidad interior, es decir, el límite de capacidad de compactos contenidos que crecen, que están contenidos y que es una sucesión creciente de compactos dentro del conjunto, ¿no? Vimos capacidad de un compacto y capacidad de un conjunto cualquiera en clases anteriores. Bien, entonces vamos a suponer que tiene la sucesión de compactos que va creciendo y todos están contenidos dentro de B y que la medida y que el límite de la medida de ortogonalidad de cada uno de estos compactos cuando n tiende a infinito es igual a 1. Bueno, eso está claro porque B es un portador, ¿bien? B es un portador, la medida del portador es igual a 1 porque estamos en medida de probabilidades, pues esto lo que nos asegura es que estos compactos, esta sucesión de compactos, no es una sucesión pequeñita que me deja muchas cosas fuera, sino que va a ocupar todo, va a llenar B, ¿verdad? Va a ir ocupando espacio en B y en límite lo que me dejaría fuera sería conjuntos de medida cero. El hecho de que la derivada de radón y Godin, y eso es un tema importante, en medida que ustedes vieron con el profesor Urbina, sea mayor que cero, claro, de ahí lo que podemos deducir que el nexo entre estas dos medidas es que el límite cuando n tiende a infinito de la medida de equilibrio sobre cada uno de estos, de cada uno de estos compactos también tiene que ser 1. ¿Bien? También tiene que ser 1. Pero esto, porque existe esa relación directa entre la medida de ortogonalidad y la medida del compacto. Bien. Vamos entonces ahora sobre estos compactos, sobre cada uno de estos compactos, vamos a definir una medida que es la restricción de la medida de equilibrio a ese compacto. O sea, la medida mu sub n de un conjunto A es la medida de la parte de A que está dentro de K sub n, es decir, la medida de la intersección entre A y K sub n. Como esto necesitamos que sea una medida de probabilidad, porque aquí aparece m sub 1, pues entonces, claro, el propio K sub n, si A es K sub n, la intersección de K sub n con K sub n, que sería todo el conjunto, pues entonces tenemos que dividir entre la medida de todo el espacio para que sea la medida de probabilidad. ¿Bien? De esa manera, pues está claro que la energía de equilibrio la energía de equilibrio del compacto,
del K sub n es menor o igual que la energía de la medida, de la medida esta mu sub n. Vamos entonces a tomar como K es compacto, pues siempre lo puedo meter dentro de un radio suficientemente grande dentro de una circunferencia con centro en el origen, porque es cerrado y acotado. Bien, entonces, la energía de la restricción de la medida de equilibrio al compacto K sub L más dos veces el radio, claro, esto sería igual a esta expresión, porque fíjense ustedes, si la energía de mu sub n sería esto mismo, en lugar de 2R aquí arriba, lo que me aparecería sería 1. 2R es constante, ¿verdad? Así que entonces yo puedo tener después, puedo tener el logaritmo de 2R por la integral de esta expresión que me aparece aquí, que sería igual a 1. Así que eso lo puedo complementar, lo puedo completar porque la medida de capa n es igual, la medida de K sub n de mu sub n, o sea, cuando esté aquí, si lo que tengo aquí dentro es 1, si esta expresión es 1, esta sería la medida del espacio, que es igual a 1, la medida del compacto, que es igual a 1, y aquí de nuevo me queda la medida del compacto, que es igual a 1. Así que en realidad lo que tendría, o sea, esta expresión con 1, aquí en lugar del logaritmo de 2R sobre el valor, la distancia entre X e Y, multiplicada por el logaritmo de R, no altera la expresión, ¿verdad? Así que entonces lo que he hecho es unir esas dos expresiones. Unir esas dos expresiones que al tenerlas aquí, si utilizo la forma en que he definido la restricción de la medida, pues entonces lo que he hecho es sustituir. Aquí lo que me quedaría, claro, en este caso A es K sub n, por eso si A es K sub n, lo que me quedaría aquí sería esa expresión y aquí me queda la parte, como tengo dos veces la medida, lo que me queda es la medida del compacto K sub n al cuadrado. Eso, a su vez, esa expresión que tengo aquí es lo mismo que si tengo dos veces, digo, el logaritmo de 2R, que ya lo tenía el anterior, más la energía, la energía de equilibrio dividida entre la medida de equilibrio de capa E. De la relación dos cruces que tenía arriba y la relación cuatro cruces, entonces tengo que el límite superior cuando n tiende a infinito de la energía de equilibrio de capa sub n es menor o igual que el límite superior de la energía de la medida mu sub n y menor o igual que el logaritmo de 1 sobre la capacidad de K. Pero claro, esto entonces, porque recuerden que B es un portador. Entonces, claro, si yo tomo el límite inferior, el límite mínimo sobre la capacidad la capacidad del portador va a ser mayor o igual que la capacidad del compacto. Pero la capacidad del el portador está metido dentro de capa, que es el soporte de la medida, por tanto se tiene la otra desigualdad, lo cual quiere decir que la capacidad mínima de portadores, es decir, la capacidad de la medida y la capacidad del compacto coinciden y en consecuencia la sucesión de polinomios tiene un comportamiento asintótico regular. Con eso terminamos este tema de potencial logarítmico. Aquí en la referencia he colocado un grupo de libros, digamos que deben ser
de referencia para utilizar este tipo de técnica. El libro de Ramford no es un libro de polinomios ortogonales, es un libro de teoría de potencial en el plano complejo. Tiene algunas cosas de polinomios ortogonales, pero lo mejor de aquí es cómo está desarrollado toda la teoría de potencial. Ya en el curso de análisis complejo, la parte de funciones armónicas y subarmónicas yo la desarrollé por este libro. Los apuntes que tienen allí, que yo les enseñaba en la clase anterior, los tienen ahí. El libro de Stanley Totic, General Orthogonal Polynomial, que es la segunda referencia que tienen aquí, es un canto a la aplicación una y otra vez de este tipo de técnica para polinomios ortogonales, es decir, con respecto a normas de tipo 2, o para polinomios ortonormales, extremales, perdón, o para polinomios extremales. El libro de Safi Totic, su nombre lo indica, o sea, potencial logarítmico. O sea, es justo a este y a otros problemas la aplicación de la teoría de potencial. El libro de Guillermo y mío contiene en realidad muy poco. Si ustedes se dan cuenta, allí está muy concentrado el contenido, no es el contenido de este tema que yo he amplificado. ¿Bien? Y 5 y 6 son dos clásicos de teoría de potencial. Uno del año 72, el libro de Lanko, y el libro de Suji del año 75. Son dos libros para trabajar con esta técnica muy importantes, pero también son libros difíciles de leer. Bueno, con eso entonces terminamos este tema y la próxima semana, la próxima clase, pues comenzaremos a estudiar polinomios ortogonales sobre el círculo unidad.